Señores, hoy estamos 9 de marzo. Ahí está, pónganmelo por favor. El padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Gracias, Sánchez. Gracias. No tengo más nada que decirte. Gracias. Diste tu vida por este país. Cuántos ingratos. Principalmente todos esos que traen la mano de obra para ponerla a trabajar aquí. Esos son los primeros. Porque los haitianos tienen que buscársela como tienen que buscársela, porque ¿qué van a hacer? Morirse. No lo dejan por una yola, no pueden coger. ¿Para dónde van a coger? El masacre se cruza a pie. Y entonces, los empleadores dominicanos, los empresarios empleadores dominicanos, los traen para explotarlos, porque saben que tienen que comer y tienen necesidad de comida. Eso es un chiste del capitalismo, dicho sea de paso. Así como nos explotan a nosotros en otra parte, como explotaban a las españolas en Reino Unido. Las españolas eran las prostitutas de Inglaterra. Las prostitutas iban a todos los empleos con la dictadura de Franco, todos los empleos peores que había, atender gente, prostitución y de todo. Eso es el capitalismo. ¿Sí? Porque es verdad que hemos criticado el socialismo, que ha sido un fracaso, pero el capitalismo tiene muchas cosas feas también. Muchas feas. Bien. Entonces, a Francisco de Rosario Sánchez, muchas gracias, Sánchez. Y otro anuncio que estamos haciendo, y agradecemos mucho, ahí vamos a estar presentes. La comisión para la conmemoración del centenario del natalicio de Minerva Mirabal. Minerva cumpliría 100 años. Y la Fundación Hermanas Mirabal nos invitan al acto inaugural de la celebración del centenario de Minerva Mirabal, que será encabezado por el excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Abinader. Esto va a ser el jueves 12 de marzo del 2026 a las 10:30 de la mañana en la casa, asimismo, Museo Hermanas Mirabal, provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana. 100 años cumpliría esa heroína nacional, valiente. Después yo voy a traer a Minú para que hablemos de ella. Minerva Mirabal, como todas sus hermanas. La única que quedó viva fue Dedé. Y se encargó de todos esos muchachos y muchachas, de todos sus hijos. Bien. Pero la muerte de Minerva, perdón, la muerte de Minerva, yo recuerdo, todo el mundo aquí era Trujillo, había pasado la muerte de Minerva. Yo veo a Carmen Dager, mi tía, vestida de blanco. Carmen, uno pequeño todavía. Carmen, ¿por qué tú te vistes de blanco? Y es la primera vez que yo oí, siendo una adolescente, por la muerte de las muchachas. ¿Y quiénes son las muchachas? Eso despertó la conciencia nacional, ese asesinato. Y de ahí se deriva que el 25 de septiembre se realiza en el mundo entero el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Richard Medina, hola. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo te agradezco que tú hayas venido, porque hay unos temas. Yo quisiera comenzar, Richard, por lo siguiente. Yo tengo aquí, y te voy a pedir un poco de paciencia, porque es que tengo que entregarle esto a las personas que nos ven. Vera, usted está ahí, por favor. Dice Vera que sí. Vera, vamos a poner, óigame esto. Trump en la conferencia del escudo de las Américas, que el presidente nuestro estuvo, y muy bien, contra el narco, etcétera, etcétera, bien. Hizo un discurso el presidente Trump atacando a la Sheinbaum. No invitó a México,
Dice, uno creía que la Sheinbaum no había ido, pero no, fue que no lo invitaron a México. Entonces Trump está haciendo el discurso y de buena primera dice que la Sheinbaum, que él la quiere mucho, que es bella, pero que habla muy bonito. Y se pone a imitar la voz de la Sheinbaum. Esto ha sido un escándalo, como la Sheinbaum habla. Mire, presidente, ay, presidente. Vamos a ver si se ve un chin ese video, porque es algo histórico. En la vida gris mía, yo había visto algo igual. Imitando la voz en medio de la conferencia, para explicar que México es un narcoestado. Gracias al doctor Balcácer, ya está ahí. Doctor Balcácer, gracias por enviarme eso desde México. Gracias. Adelante. Bien, es muy buena persona. Tiene una bellísima voz. Pero la bella voz. Presidente. Le dije, déjame erradicar los cárteles. No. Por favor. Pero es que tenemos que erradicar los cárteles. Tenemos que partirles la madre. No. Volvió a aplicar su clásico, el presidente Donald Trump. Ahora, ay Diosito, al imitar a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que tenía beautiful voice, una voz divina, un tono que no sé por qué le gusta tanto, es una divina persona, pero no gobierna, porque gobiernan los cárteles. Porque están empeorando, están haciéndose de ese país. Los carteles gobiernan México. Y no, eso no lo podemos tener. Es muy cerca a nosotros, muy cerca a ustedes, muy cerquita, pero muy cerquita. Y todo entra por México. Que todo esto lo soltó, ay Dios mío, pues en su hotel. ¿Dónde más? En un finísimo hotel de Miami, el Doral, donde presentó el escudo. No. Imitando a la Sheinbaum. Bueno, entonces, y finalmente, con respecto a lo que quería traerles hoy, sencillamente decirles que quiero felicitar a mi alumno, que fue mi alumno, querido, muy inteligente. Y por eso creo que estudió economía, porque en el colegio dábamos la clase de economía. Cuando él estuvo conmigo en el colegio de bachilleres, a Fabricio Gómez Mazara. Él estudió conmigo el bachillerato. Yo digo conmigo en el colegio que yo dirigía. Y dio unas declaraciones. Te voy a empezar por ahí, porque yo creo que eso tiene un impacto tan grande si se da. Que él dice que a las MIPYMES, él es el que dirige, ¿verdad? La parte de las MIPYMES, y dice Fabricio que hay que eliminar el anticipo. Si el presidente lo decide, ¿tú estarías de acuerdo que a las pequeñas empresas se le elimine el anticipo? Porque es que eso es un palo muy duro. Sí, yo estaría de acuerdo. Y de hecho lo he planteado en varios artículos que he escrito y recuerdo que con las conversaciones, los debates que se armaron con la propuesta de reforma fiscal 2024, ese era el único punto de ese proyecto de reforma que yo rescataba. Sí. Tengo que ser coherente con eso, es algo que yo siempre he propuesto. Entre otras cosas porque si bien hay mecanismos para que una empresa que está en situación de debilidad, que no está vendiendo lo suficiente o vendió de manera extraordinaria el año anterior, pues no pague el anticipo, pero lo cierto es que el anticipo se constituye en una carga. Una carga. Porque es un impuesto que se avanza cuando usted no ha comenzado a vender todavía. A veces yo no he cobrado una factura y ya tengo que pagar el anticipo. Y el ITEVIS. Y el ITEVIS. Entonces, exactamente. El anticipo, para los que nos escuchan y no tienen empresas, sí. Si usted paga impuestos sobre la renta por $500,000 de pesos sí. en un año, el año siguiente, eso $500,000 se le divide entre 12 y cada mes usted tiene que pagar 1/12 parte del impuesto sobre la renta del año anterior. Exacto. Venda usted o no venda. Aunque usted le vaya, se lo lleve el diablo. Venda o no venda lo que vendió el año anterior. Lo que vendió el año anterior, te calcula que tú vas a vender eso, aunque no lo vendas. Y tienes que pagar por eso. Obviamente, si usted paga el año completo. Exacto.
no tiene que, eso se le descuenta el impuesto sobre la renta que va a pagar el año siguiente. Sí. O sea, que es una compensación, pero hay un efecto de flujo de caja muy fuerte para las MIPYMES. ¿Tú crees que eso cuando ahora estaba hablando más que hablo de los impuestos anacrónicos? Eso sería un impuesto anacrónico, pudiera ser. Lo que pasa es que desde el punto de vista del tributarismo porque anacrónico puro, tiene que ver con fecha. Con fecha. Desde el punto de vista del tributarismo puro, el anticipo no es un impuesto, porque usted lo compensa con el impuesto sobre la renta, que es el impuesto. Ahora, el anticipo sí es una carga pesada para el flujo de caja de las empresas. Para el flujo de caja. En la presentación que hizo el ministro Magín Díaz, entre otras medidas que él anunció que podría estar sometiendo al Congreso las próximas semanas, estaba la derogación del anticipo, eliminación del anticipo para algunas empresas, aunque él no menciona cuáles empresas eran. Bueno. Pero tampoco mencionó cuáles eran los impuestos anacrónicos que se iban a eliminar. A eliminar. Bueno, seguimos entonces. Tenemos la situación que el Banco Central de la República, y por eso quiero que bueno que hayas venido, hizo este comunicado que salió el 6 de marzo. Lo tenemos aquí en toda la prensa nacional. Lo pongo por aquí, lo tenemos, el título. La economía dominicana en un entorno de incertidumbre creciente. Mírenlo ahí. Ahí está el comunicado. Vamos a ver si lo tenemos, porque es importantísimo este comunicado del Banco Central. ¿Qué es lo que plantea? El entorno geopolítico de lo que tenemos en Irán, principalmente lo que ha sucedido, el petróleo que ya subió, amaneció en $120 el barril, ha bajado un poco, o sea, bajó, pero estaba a $120 el barril. Sigue la guerra, porque ya no se sabe si es una guerra, si no es una guerra, ya no se sabe ni lo que es, ni por qué es. Porque comenzó con que era armas de nucleares, después que era que iba a atacar a Israel, después que era una amenaza para Estados Unidos, después todo eso se lo dice la prensa norteamericana. Hoy tú coges toda la prensa norteamericana y es una crítica a las razones de por qué está Estados Unidos haciendo lo que está haciendo con Israel. Incluso han llegado a decir que está complaciendo a Netanyahu. ¿Qué tú opinas de este comunicado del Banco Central, la economía dominicana en un entorno de incertidumbre creciente? Nosotros desde pandemia, como economía pequeña y abierta, hemos mantenido unas restricciones externas fuertes. Esas restricciones son, cuando vino el golpe de inflación 2021 y 2022, Estados Unidos, con su Banco Central que se llama Reserva Federal, aumentó su tasa de interés de manera importante. Sí. Cuando eso pasa, aquí inmediatamente tenemos que aumentar nuestra tasa de interés, porque si no, el dólar comienza a subir de precio de manera muy rápida, es decir, que se deprecia el peso dominicano. Esa situación se ha mantenido más o menos hasta finales de 2025. Ya en la segunda mitad de 2025, las tasas de interés en Estados Unidos comenzaron a bajar. Y aquí comenzaron a bajar de manera concomitante. Ahora, este evento que hay en Irán, un conflicto bélico, un ataque al pueblo iraní, nos lleva a nosotros ya a unos niveles de incertidumbre que no teníamos desde hace tiempo. Y lo digo porque, primero, por ahí pasa 20% el petróleo y el gas natural del mundo. Irán cierra lo que se llama el estrecho de Hormuz, que es por donde pasan esos barcos. Ahí no están pasando barcos de ninguna bandera, ni siquiera de los chinos, que son aliados de Irán. Por lo tanto, eso comienza a generar presión sobre el precio del petróleo y ya desde finales de la semana pasada sobre el precio del gas natural. Estas dos variables le van a poner mucha presión a las cuentas externas dominicanas y posiblemente, si esto dura varias semanas, varios meses, si este conflicto dura varios meses, varias semanas, pues vamos a tener probablemente inflación alta, lo cual va a hacer que en Estados Unidos las tasas de interés no sigan bajando como uno esperaba este año. Exacto. Entonces, es aún un entorno... con el cambio, perdón, porque tú sabes que ya Trump quería que le cambiaran al señor, ya está nombrado en mayo el nuevo presidente de la Reserva Federal, pero que es de Trump. Pero aún así no le va a ser fácil a bajar. Pienso que no, fácil, porque ¿verdad? Es un comité de más personas, muchos de los cuales son muy técnicos
Entonces ellos se enfocan más que nada en ver si la inflación está muy alta, pues lo que manda es no seguir bajando o incluso subir la tasa de interés. Vamos a ver cómo evoluciona la inflación en los próximos 4 meses, pero al menos hoy la perspectiva no es muy buena, es mala, en el sentido de que lo que se evidencia es que la inflación va a subir, tanto por un tema de materias primas energéticas como el petróleo y gas natural, como por el efecto que eso va a tener en la producción de bienes a nivel mundial, desde fertilizantes hasta vehículos, porque toda la producción industrial del mundo se mueve o con gas natural o con algún derivado del petróleo. Si suben de precio, pues todos ellos van a subir de precio. Y también aumenta el costo de transporte marítimo, los fletes. Hasta los seguros, fletes, ¿verdad? Y los seguros, claro que sí. Exacto. Claro que sí, porque eso genera, a veces se nos olvida que del Medio Oriente, del Golfo Pérsico, salen cargueros con petróleo, con gas natural, pero llevan cosas allá, porque esos países no producen casi nada. Entonces hay una disrupción del comercio que se puede exacerbar, puede empeorar debido a esta situación de que los fletes y los seguros marítimos pueden estar subiendo de precio? ¿Por qué ahora mismo, esto es el New York Times, la primera página del New York Times, no es solamente la crisis energética, dice el New York Times, sino topes de precios, racionamiento, acaparamiento, aumenta la alarma por las interrupciones del suministro de petróleo, o sea, en el comercio, y se han caído las bolsas también. O sea, todo es un efecto dominó. Claro. Obviamente, a medida que el conflicto dure más tiempo, sin resolverse, bueno, ya la situación como que la gente se acostumbra y no vemos estos picos y caídas que estamos viendo el precio del petróleo. Hoy el precio del petróleo, como usted plantea, subió a $120 el barril. Sí, hablo del petróleo de Texas, que es el que compra República Dominicana. Sí. Pero ya bajó y ahora está en 95, 96 dólares el barril. Igual es altísimo. Para lo que teníamos hace 10 días. Claro. Hace 10 días estaba en 65. O sea que ha subido $30 el barril en apenas cuestión de 8 o 9 días. Entonces, esa situación, ¿cómo uno la puede ver? Bueno, nosotros no consumimos petróleo del Golfo Pérsico. Ese petróleo lo venden más que nada a China, a India, Japón, Corea, esos países de Asia. Pero si hay desabastecimiento, porque el petróleo del Golfo Pérsico no puede salir de ahí, pues evidentemente... Estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Irak, exacto. Y Omán. Toda esa zona que más le Irán, queda frente a Irán. Claro, más Irán. Si ellos no pueden vender petróleo, que es un 22% más o menos del petróleo que se consume en el mundo, pues esos países que necesitan petróleo tienen tienen 3 opciones. O reducen su actividad industrial, es decir, su consumo, lo cual implica menor crecimiento económico. 2, todos esos países tienen unas reservas de petróleo por si pasa algo. Ellos tienen más o menos 100 o 200 días de petróleo para operar normalmente. Lo tiene China, lo tiene Japón, lo tiene Corea del Sur. Tendrían ellos entonces que utilizar esas reservas para no verse afectados y mantener su nivel de consumo y de producción. Y la tercera, que es lo que yo creo que va a pasar, es que ellos van a ir a otros vendedores de petróleo, quizás Rusia, ya Estados Unidos le permitió a India comprar petróleo ruso. ¿Ya lo permitió? Sí. Ay, mira, yo no sabía. Le dio una moratoria de 30 días a las empresas indias. Sí, fue el fin de semana. Al fin de semana, que o se lo compraría en Estados Unidos. Sí, que le había prohibido, no me le compre petróleo. Claro, entonces eso automáticamente hace que suba el precio de todo el petróleo del mundo. Claro. Entonces nosotros vamos por ahí. La noticia más fuerte después de la muerte del Ayatollah y el ataque a Irán, que yo considero fue la semana pasada cuando en Qatar se dijo que tenían fuerza mayor en el sentido de que ya no iban a estar produciendo gas. Qatar es el mayor productor de gas de la zona, de gas natural. Sí. Es que abastece a Asia. Si ellos si ellos no producen gas, en Europa sube mucho, en Asia sube mucho, y aunque aquí hay mucho gas por Estados Unidos en la cuenca del Golfo, pues automáticamente el gas de este lado del mundo va a comenzar a subir. Y eso es peligroso. Nosotros en República Dominicana, más o menos 40% de la electricidad que generamos la hacemos con gas natural. Aunque compramos gas natural en Estados Unidos, se puede dar el caso, porque ha sucedido en el pasado, que si sube mucho el gas natural en Europa, como está pasando, las empresas de gas de Estados Unidos van a preferir venderlo en Europa y ganarse esa diferencia, aunque a los generadores de nosotros de electricidad le paguen el gas. Le digan, mira, aquí está el dinero del gas. El problema es que no va a haber gas. ¿Cómo que aquí está el dinero del gas? No, porque ellos por contrato tienen que
buscar el gas. Entonces no te devuelven los cuartos. Sí. Llévate tu cuarto, que nosotros vamos por Claro, entonces, por más que ejecuten esa sanción, ellos pueden igual hacerlo, porque lo han hecho en el pasado, y lo que va a generar es un aumento de la factura eléctrica. De la factura eléctrica para el gobierno, no necesariamente para la gente. Entonces, ¿a qué se enfrenta República Dominicana? Su gobierno, todos nosotros, porque, bueno, nos va a afectar. Pero el gobierno, con ese déficit, más esto que si le sube el gas, sube el déficit, estamos en peor situación deficitaria. Sí, claro. En la medida en que esto se prolongue varias semanas. Exacto. Y mantengamos unos precios ya, hoy están en 95. Sí, comenzaron en 120 y ya bajaron a 95. Nosotros, por ejemplo, para fijar el precio de la gasolina, tomamos en referencia los precios del petróleo de martes, miércoles y jueves de la semana. O sea, esta semana, martes, miércoles y jueves, se toman los precios del petróleo para los precios que van a regir desde el viernes hasta el otro viernes. Okay. Entonces, ya estos aumentos, un cálculo rápido que hice, me da que el gobierno va a tener que buscar 1.000 a 1.300 millones de pesos si se mantiene en 95. En 95. Adicionales de subsidio. Entonces, eso es un dinero que el gobierno no tenía presupuestado. El gobierno tenía presupuestado como 10.500 millones de subsidio para combustible en el año. Ajá. O sea, que si esto dura 8 semanas, ya ahí se va el subsidio completo. Entonces, es un deterioro del déficit, lo que uno podría esperar. Y como le dije, en el caso del sector eléctrico, si pasa el tema, que puede pasar, yo espero que no, pero que puede pasar de que el gas natural se escasea de este lado del mundo, pues automáticamente el precio de compra de electricidad de la sede sube y se deteriora las finanzas de la sede. Entonces el gobierno tiene que buscar más dinero para subsidiarla. Que ya tiene mucho. ¿Cuánto sí, porque es? El año pasado cerró en 1.716 millones de dólares. ¿El subsidio? El subsidio a la sede. 1.700. 16 millones. Eso es un barril. Entonces imagínense que sean 200 millones adicionales, 300 nada más por esta situación. Hay una cosa que te quiero preguntar, que es ya un poco doméstica. Eso, aquí hay una idea, una cultura en los dominicanos que no se paga la basura. Yo que tú fui en el ayuntamiento, nosotros echamos muchísimos pleitos sobre eso, como regidores. Aquí no se quiere pagar la basura. Aquí tú tiras la basura. Ahí me mandaron un video, un tipo tirando basura en un río. Y el otro dice, ¿por qué no tiras la basura en el río? Lo miró de arriba y siguió tirando basura. Yo no sé qué es lo que nos ha pasado. Yo espero alguna vez, sinceramente, que Trujillo reencarne en alguien para que no parta lo que no tiene que partir. Para ver si algún día volvemos a unas determinadas condiciones que tengan para salvar la convivencia, porque entre motores, manejadores, choferes, guagüeros, nosotros mismos, como dijo la iglesia, el patriotismo comienza con que usted se pare en un semáforo en rojo, no como hoy, que siguió uno de largo y por poco se lleva uno en la franja esa. Bueno, entonces yo lo que te quiero decir, nosotros no pagamos basura, nosotros no queremos pagar agua, el agua potable. La di que subieron el precio del agua. El agua potable no la queremos pagar. Lo que pagamos religiosamente, porque no lo cortan, es el teléfono. Y para tener todos los chismes y toda la vaina por aquí. ¿Tú crees que nosotros deberíamos también hacer una reorganización en ese sentido? Porque se habla mucho de que se escapan impuestos, pero también las responsabilidades que tenemos de pagar la luz, de pagar la basura, de pagar el agua, no la queremos cumplir tampoco. Eso es aparte, es algo doméstico. ¿Tú crees que es así? Plenamente de acuerdo. Eso es lo que mucha gente llama, incluyéndome, la cultura del no pago. Del no pago. Porque hay algunos servicios que se entienden que son derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la luz, el derecho al agua. Sí. En una sociedad desarrollada, todo el mundo paga lo que consume y lo paga al precio que debe pagarlo. Entiendo que hay consideraciones de equidad en el sentido de que un hogar pobre no necesariamente va a tener los ingresos suficientes para pagar toda la electricidad que debería consumir, lo que uno esperaría que consuma, pero para eso está Bono Luz. Que con eso se resuelve, que te dan, creo que son 100, 150 kilovatios hora al mes. Y te subsidian por ahí. Y creo que nosotros debemos movernos hacia allá. Sí, pero los ricos son los primeros que tiran un cable por afuera para no pagar tampoco. En todo estos barrios de ricos de por aquí, hay muchísimos ricos que no pagan la luz. Y muchos talleres, muchos negocios. Todo un desorden. Sí, es así.
Es un desorden. Hasta que no resolvamos eso, ya sea con educación o siendo fuertes en la aplicación de los cobros, vamos a tener esos déficits enormes permanentes. Y algo muy sencillo, que la gente a veces no lo calcula. En muchos lugares de República Dominicana puede ser que no hay agua, o que va agua una vez a la semana o 2 veces a la semana. En su lugar, las personas de esa comunidad deben comprar un camión de agua, un tanque de agua, que cuando usted ve, están pagando quizás 2,000 pesos al mes en agua. Si la CAS, el INAPA o una CORA dice que va a tirar tubería y le va a llevar agua 24/7, pero deben pagar 700 pesos, por decir un número, mucha gente entiende que eso está mal. Pero al falta de esa inversión que haga el gobierno, porque el gobierno que la hace, están dispuestos a gastar 2,000 pesos mensuales comprando agua privada a un camión. O sea, también es un tema de entenderlo, de entender cuáles son los costos. O sea, el agua es un derecho humano, es verdad, pero el hecho de llevar el agua de un acueducto, de un río, a mi casa y que yo pueda esa agua beberla, tiene un costo. Y nosotros deberíamos estar ya asimilando ese tipo de conceptos desde el punto de vista educativo en República Dominicana. Yo que trabajé como secretaria desde que era jovencita en INAPA y en la CAS, con aquellos maestros como Julio Suero Marrancini, fue mi jefe, Julito Suero Marrancini, Tito Cairo Herrera, te voy a decir, el ingeniero, uno de los primeros ingenieros que hubo en este país, que estudió en la Johns Hopkins, Fran Piñeiro. Balaguer colocó todos esos ingenieros, y faltan muchos, Dacio de Boer, el ingeniero Brea, yo conocí todos esos ingenieros sanitarios, que Balaguer los mandaba a estudiar a México. Balaguer los mandaba a estudiar, cuando subió Balaguer, los mandó a estudiar muchos de ellos a México, pagando el Estado, y vinieron como ingenieros sanitarios, y ahí están, haciendo una labor excelente. Aquí se hizo un plan nacional de acueductos rurales, con los norteamericanos, el Cuerpo de Paz norteamericano ayudando a las comunidades para que se integraran en los trabajos, que fue una belleza. ¿Tú entiendes? O sea, otro espíritu, otra visión de tu sociedad, de tu aporte a la sociedad. Entonces, me parece que nos falta, hemos perdido como todo eso. Hemos perdido todo eso. Ahora lo que un ingeniero quiere es cobrar un switch eléctrico que va a colocar, que debe costar 300 pesos, lo quiere cobrar en 50,000 en un contrato, para poner tu caso. ¿Te entiendes? O una tubería, o llevarse los cables de una tubería, la tubería que están poniendo, y entonces va otro y se lleva la tubería, y desorden. Y no hemos hablado, esa es una parte capital, que yo creo que el sistema educativo dominicano no ha sabido asimilar cómo educar cívicamente a la población en ese tipo de cosas. Pero nos falta algo desde el punto de vista de agua, que es la parte de saneamiento. Aquí casi no hay lugares donde hay drenaje sanitario y drenaje pluvial, que es lo que genera, la ausencia de drenaje pluvial, lo que genera inundaciones. No en la mayoría de las grandes urbes dominicanas no la hay. No la hay aquí, entonces, en la ciudad. Nosotros tenemos pendiente una inversión muy fuerte. ¿Por qué no la hacen? A nivel de agua potable y saneamiento. Sí, pero eso es una... porque no se ve y los gobiernos no van a enterrar tuberías. Eso es miopía política. Eso es miopía política. Bueno, el caso que tenemos es vinculando las economías y las cosas con nuestras realidades cotidianas. Ahora, vamos a ver, ¿qué tú crees realmente va esta guerra de Irán? Si se sigue prolongando, puede llegar incluso a tener porque la prensa norteamericana hoy le dice de todo al señor Trump por todas partes, que lo que está haciendo no tiene, que primero dijo que era esto, que después dijo que era por la vaina nuclear, que después dijo que iban a atacar, que dijo que era 3 días, y mira por dónde va. Ahora se está sumando Macron se está sudando a llevar el único portaaviones nuclear que tiene Macron, Francia, que es el Charles de Gaulle, lo está mandando para el estrecho de Hormuz, para Chipre y el estrecho de Hormuz, para cuidar los barcos. Un portaaviones de esto nuclear, que es el único que tiene Francia. Mira cómo se ha ido complicando todo. Entonces, ¿tú crees que eso va a afectar las economías
de todos los países, incluyendo la nuestra, que con un crecimiento que tuvimos muy bajito en el 25, se proyectaba en el 26 una subida. ¿Tú crees que eso nos puede golpear? Pienso que sí, aunque todavía es muy temprano para tener efectos de esa magnitud. Sí. Si mi escenario es que si sigue esta situación, sobre todo con el estrecho de Hormuz, sí, irán atacando posiciones en otros países del Golfo Pérsico. Ay, sí. Durante un mes, 2 meses, podemos llegar a una situación donde la infraestructura de extracción de petróleo y gas natural esté destruida una parte y haya que esperar 5 meses, 10 meses para volver a empezar. Sí. Si eso sucediese, los precios del petróleo y del gas natural van a estar más tiempo elevados. Sí. Contrario a otros momentos en donde ha habido una crisis petrolera, aquí tenemos una ventaja y es que había exceso de producción de petróleo en el mundo. O sea, se estaba produciendo y vendiendo más petróleo que se podía consumir. Sí. Entonces, mucha gente tenía reservas de petróleo físico por ahí. Entonces, todavía no se ha sentido ese aumento del precio del petróleo basado en que el consumo es mayor que la capacidad de generación de petróleo que hay en el mundo. Todavía no estamos ahí. Ajá. El aumento del petróleo, que hemos visto unos $30 en los últimos 10 días, es más que nada la expectativa ante el cierre del estrecho de Hormuz y las hostilidades que hay en la zona, y que está generando que se cierre la producción o se pare la producción de los países del Golfo, incluyendo también la producción de Irán. Entonces, es un tema de expectativa lo que estamos viendo, no es problema de petróleo físico todavía. Eso puede venir, y de hecho, si se prolonga la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán durante 5, 6, 7 semanas, vamos a comenzar a ver esa situación. Sí. Hoy el petróleo baja, hablamos de que empezó en 120 y cayó a $95 por barril, porque los países del G7, encabezados por Estados Unidos, Francia, Japón, han dicho que ellos van a comenzar a utilizar parte de sus reservas estratégicas. Okay. Eso que yo les decía, que hay países que tienen petróleo y gas natural suficiente para durar 100, 200 días operando sin problemas mientras hay una crisis petrolera. Pues ellos ya más o menos están indicando que van a comenzar a utilizar una parte de esas reservas para estabilizar el precio. El precio bajó en base a eso. Lo que no se ha dicho es cómo lo van a hacer, que eso es todavía la parte que está en carpintería los ministros de Energía y de Relaciones Exteriores de esos países. El G7 se va a reunir, o si no se ellos están en reuniones permanentes, sí, sobre todo con el tema de la crisis petrolera y del precio del gas natural. Sí. Entonces, hay una situación que yo no sé si tú crees que eso es factible entonces de conectar. ¿Qué es lo que se dice? No es Irán el problema para Estados Unidos. Irán es el problema, puede ser para Israel, propiamente. Y han dicho, Tucker Carlson, que es el gran productor de televisión, que era de la Fox y salió y era muy pro-Trump y ahora le acaba de echar un boche a Trump, Carlson. Entonces él dice, estaba conversando, entonces lo que se está planteando en ese sentido es 2 situaciones. Israel tiene su propia agenda, que es hacerse de todo lo que es, óyeme esto, todo lo que es esa franja de Gaza, Cisjordania, hasta Egipto, que le preguntó Tucker Carlson al embajador norteamericano, haciéndole una entrevista a Mike Hockenberg, y le dijo, entonces usted está de acuerdo, usted lo que está planteando es que Israel, por las cuestiones bíblicas y del Antiguo Testamento y su religión, esa tierra prometida va desde Egipto hasta allá arriba, Cisjordania, más para arriba Líbano, más para arriba Siria, todo eso. Y el embajador norteamericano dijo, oh sí, claro, Israel tiene, ese es el derecho a Israel a poseer todas esas tierras. Bien, que viene en un mapa que me mandó, por cierto, Pablo Taktuk, que es la bandera de Israel, azul, blanco y azul, desde el río Éufrates, que quedaba allá en Irán, en lo que era Persia, hasta el Nilo, toda esa franja, río y río, es el azul y el azul de la bandera israelita, que es sionista, la hicieron los sionistas. Azul, el Éufrates. Azul abajo, el Nilo. Y lo blanco, toda esa franja, que el embajador norteamericano dijo que sí, que Israel merecía eso. Eso es por un lado.
Pero por otro lado, entonces, lo que tenemos ese pleito es ese o es China para Estados Unidos. Aquí estamos desde el punto de vista de qué puede suceder con esta guerra. Hay una especie de tablero de ajedrez aquí arriba, que uno puede ver que es Estados Unidos con China. Sí. Y Estados Unidos, que pienso que ha estado haciendo, es cerrándole el acceso a petróleo a China, porque sabe que China todavía es muy dependiente del petróleo y gas natural. Okay. Con Venezuela, que le vendían más o menos 1 millón de barriles de petróleo diario, Irán le vende 2 millones de barriles de petróleo diario a través de Malasia, y también Irak le vende 1 y Arabia Saudita le vende 1,5. O sea que hay más o menos 6 millones y medio de barriles de petróleo diario de China. Entonces Estados Unidos está jugando a cerrar esa fuente de energía que tiene China. Desde el punto de vista de Israel, Israel está apostando a desarticular lo que era el llamado eje de la resistencia, que eran todos estos grupos terroristas, hay que decirlo así, militantes que Irán estaba financiando. Estaba Hamas en Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, estaban la yihad islámica y unos militantes de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria. Entonces ellos están jugando a descabezar esos movimientos. Eso se llevó de plano al régimen de Bashar al-Assad en Siria, y también ahora atacan al principal financiador, que es precisamente Irán. Entonces ellos están jugando ese juego para debilitar a quien ha sido, que realmente lo ha sido, el principal enemigo o rival geopolítico que tiene en la zona, que es Irán. Los países del Golfo, incluyendo y en adición a Turquía, les conviene un Irán débil, porque Irán, como un país mayoritariamente chiita, tenía siempre la rivalidad con Arabia Saudita, que es el principal país sunita. Eso, unido a que Turquía también le conviene un Irán débil porque debilita la presencia rusa en la zona, pues es algo que esos países también pueden, aunque no hagan nada, pero ven con buenos ojos. En el caso de Qatar, que también es chiita como Irán, pues Qatar comparte con Irán un pozo petrolero, un pozo de gas muy importante. La parte norte la tiene Irán, la parte sur la tiene Qatar. El hecho de que Irán atacara infraestructura en Qatar y también en Bahrein, me hace a mí pensar que ya la respuesta de Qatar, que ha sido como el jugador más neutral de todo esto, incluso participando en las junto conversaciones, a Oman, y que también alberga a la dirección de Hamas, ahí viven ellos en Qatar. Pues entonces creo que ellos van a comenzar ya a no ser tan neutrales respecto a Irán y a Hamas. Esto puede cambiar el panorama dentro de todo Medio Oriente, pero cada país de eso está jugando un juego diferente. Los que están un poco perdidos son los europeos, que yo no sé bien cuál es la situación que ellos están haciendo. El liderazgo europeo, salvo honradas excepciones como el alemán, el canciller alemán y la presidenta de Italia, pienso que deben ellos ir definiendo qué prioridades tienen, primero con Ucrania, que es un problema que tienen ahí, y luego con Medio Oriente, pero no parece la tienen clara. Pero ahora con la crisis de Irán, Ucrania se ha olvidado. Pero siguen peleando. Sigue peleando, no, Rusia sigue bombardeando. Siguen peleando. Bien. Hoy sale un reportaje de la tristeza que tiene Zelensky, porque ya no le están poniendo la atención ni Europa, ni Estados Unidos, ni nada. Estados Unidos no te manda un chile más. Le acaba de dar una insultada a Zelensky. De que lo comparó con un individuo que te pone unos vasos y te dice, ¿dónde es que está la moneda? Y entonces tú dices que vaya, es aquí. Y la moneda ayer se la ha puesto en otro lado. Usted lo que es un titiritero, le dijo Trump a Zelensky hace pocos días. O sea, insultándolo ya. Y Zelensky está muy triste con la situación. O sea, que todo esto se está complicando. Están pasando muchas cosas que a veces uno ¿Tú crees que finalmente nos vamos para la Tercera Guerra Mundial? No, yo creo que no, que los hegemones del mundo, entre ellos China y Rusia, no tienen ningún incentivo a meterse en un conflicto armado. No, ellos lo han dicho. Ni Rusia pueden, dijo, ni pueden. Esta no es mi guerra. No pueden con Estados No Unidos puede, y Rusia no puede con Israel. Rusia no puede con Israel. No, porque está muy debilitado, porque tiene la guerra en Ucrania. Y Israel tiene un armamento que uno no conoce. Nucleares. Y tiene muchas otras cosas más que uno no conoce. Más cosas. Israel sí tiene armas nucleares. Irán no. Porque si yo fuera Irán ya yo hubiera jondeado 5 de esos. Que eso es la mejor demostración de que no tienen armas nucleares. Así es. Que Irán no las ha utilizado, pero Israel sí las tiene.
Aunque no lo reconocen. Aunque no lo reconocen ni nunca le han chequeado Así es. a Israel. Bueno, vamos a seguir hablando después, Claro que sí. antes de que nos caigan los bombazos. Ya usted sabe, busque la mesa más grande que usted tenga de caoba centenaria. Y desde que comiencen los tintán para catán, pam, pam, métase abajo ahí, como le digo yo, abajo de una mesa con toda su familia, a esperar a ver si no nos dan un bombazo también a nosotros. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, señores, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que nosotros estamos aquí gracias a Plaza Lama, a Café Santo Domingo, al Grupo Rica y por supuesto también a Propiel, jabón y piel y jabón y crema para su piel. Propiel, farmacias y supermercados. Gracias.